Estas son las 5 noticias más importantes de hoy, 7 de septiembre. Rusia ataca edificio del gobierno en Kiev. Rusia lanzó su mayor ataque aéreo de la guerra en Ucrania durante la noche del sábado al domingo, desplegando más de 800 drones y atacando por primera vez un edificio gubernamental en Kiev. Un bebé se encuentra entre al menos 2 personas que murieron durante ataques con drones a varios edificios residenciales en la capital, que estuvo bajo alerta aérea durante 11 horas. Las fuerzas de Moscú lanzaron un total de 810 drones, 4 misiles balísticos y 9 misiles de crucero, según la Fuerza Aérea de Ucrania, aunque la mayoría fueron derribados por las defensas aéreas. 54 drones y 9 misiles alcanzaron objetivos en toda Ucrania, informó la Fuerza Aérea. Esto supera el tamaño de un ataque en julio que hasta ahora era el mayor de la guerra, que comenzó con la invasión a gran escala de Rusia a su vecino en febrero de 2022. La primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, calificó el hecho como un ataque masivo, diciendo que las ciudades de Kryvyi Rih, Dnipro, Kremenchuk y Odessa también fueron atacadas, además de Kiev. Protestas contra la Guardia Nacional en Washington, D.C. Miles de personas salieron a las calles en Washington, D.C. para protestar contra lo que describen como una ocupación de su ciudad. Organizaciones en defensa de los derechos humanos, migrantes en situación irregular y residentes han denunciado detenciones arbitrarias, vigilancia masiva y el uso desproporcionado de la fuerza en barrios de clase trabajadora. La protesta fue convocada por varias organizaciones en defensa de los derechos humanos, alarmadas por la presencia de tropas federales en las calles de la ciudad. En su convocatoria señalaron que las fuerzas enviadas por el gobierno de Donald Trump han acosado, vigilado y detenido a residentes de clase trabajadora, migrantes y personas sin hogar. El comunicado de las organizaciones detalló que miles han sido detenidos o acosados, simplemente por vivir sus vidas diarias. La intervención federal en Washington, D.C. se produjo 3 semanas atrás cuando Trump tomó el control de la Policía Metropolitana, desplegó cientos de agentes federales y activó a unos 800 efectivos de la Guardia Nacional. La medida fue amparada en una cláusula de la Ley de Autonomía, que rige el autogobierno de la capital desde 1973. Admiten a mujeres juezas por primera vez en Egipto. Por primera vez en la historia, el Consejo de Estado de Egipto, híbrido entre el Tribunal Superior Administrativo, admitió a 46 nuevas magistradas salidas de la Academia de Formación, un paso histórico en la integración de la mujer en la judicatura del país árabe. Las jóvenes juezas, algunas con el pelo cubierto por un velo, otras con el cabello suelto, subieron de una en una al estrado para jurar su cargo ante el presidente del Consejo de Estado, Osama Youssef Chalabi, en el marco de las políticas egipcias para incorporar a la mujer a la carrera judicial en un país donde su presencia todavía es anecdótica. Colombia pide apoyo de Estados Unidos contra narcos. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, advirtió en una entrevista con la AFP sobre una eventual retirada de la certificación estadounidense a Colombia como aliado en la lucha contra el narcotráfico. Antes del 15 de septiembre, el gobierno de Donald Trump debe decidir si continúa brindando el multimillonario apoyo que entrega a las fuerzas militares colombianas armas para combatir a los carteles y las guerrillas que se financian con el tráfico de cocaína. Desde que llegó al poder en 2022, el presidente colombiano Gustavo Petro defiende un cambio de paradigma en la guerra antidrogas, que considera fracasada y apuesta a atacar las causas sociales que alimentan el conflicto y el narcotráfico. Washington ha endurecido la presión contra los países latinoamericanos para que frenen el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Y Colombia atraviesa su peor crisis de seguridad en una década, con múltiples atentados, cifras récord de narcocultivos y el asesinato de un senador opositor que aspiraba a la presidencia. Expertos señalan un deterioro de la seguridad en Colombia, debido a las decisiones de Petro sobre el accionar de las Fuerzas Armadas y su política de negociar la paz con algunos grupos. Repatrian a mexicano desde Sudán del Sur. Sudán del Sur anunció el sábado la repatriación exitosa del ciudadano mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez, uno de los 8 hombres enviados al país africano desde Estados Unidos en el marco de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump. El Ministerio de Asuntos Exteriores del país africano dijo que México aceptó el regreso de Muñoz, quien fue sentenciado a cadena perpetua por asesinato en Estados Unidos y deportado el 5 de julio a Sudán del Sur tras una larga batalla legal. El gobierno de Trump ha defendido las deportaciones a terceros países,
con el argumento de que las naciones de origen de algunos de los deportados a veces se niegan a aceptarlos. Muñoz Gutiérrez fue repatriado tras ser transferido a la custodia del embajador mexicano Alejandro Estíbal Castro. Lo que pasó hoy en 5 minutos. Si quieres estar siempre informado, suscríbete, activa las notificaciones y comparte este resumen con quienes también necesitan entender el mundo sin perder tiempo.